pero en realidad puede afectar a cualquier tejido. Tiene una amplia distribución en el mundo y requiere de dos hospederos. Uno que es un perro o un carnívoro en realidad, que va a ser el hospedero definitivo, y un intermediario que van a ser los ungulados, en este caso pueden ser ovejas, cabras, cerdos, y el humano va a ser un hospedero accidental. La OMS lo ha descrito como una enfermedad de prioridad en la región de las Américas, e incluso dice que está desatendida, por eso debemos estudiar esta enfermedad. Y también tenemos el Echinococcus multilocutaris, que es un parásito que causa la enfermedad de hidratidosis alveolar. Sin embargo, esta presenta más que todo su distribución en el hemisferio norte, por lo tanto aquí no es muy prevalente y no lo vamos a tocar mucho en el seminario. En cuanto a la hidratidosis pulmonar por el Echinococcus granulosus, vemos que su distribución es mundial, ¿no? La parte anaranjada es donde son endémicas, pero la parte azul es donde son hiperendémicas. Justamente vemos en América del Sur a Perú, Chile y Argentina, como una zona hiperendémica, ¿no? Se dice que hay hasta 50 casos anuales por cada 100.000 habitantes y sobre todo se produce en las comunidades rurales, porque estas zonas es donde está la producción de ganado, que van a tener contacto con los perros y también los perros manejan, ¿no?, el ganado y es parte del grupo familiar. La hidratidosis pulmonar en específico se va a presentar, puede diagnosticarse a lo largo de toda la vida, no es muy variable, lo han diagnosticado desde los 6 años hasta los 68 años, ¿no? Y el predominio se dice que es levemente predominio femenino. Esta es una imagen que hemos sacado de un informe que ha realizado la OPS en el periodo del 2019 al 2021, donde se han acumulado los casos, se han encontrado los casos acumulados del Perú en ese periodo, y hemos encontrado que Lima, como ven, es la región que tiene más casos. Luego le siguen Junín, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Arequipa, han recopilado 431 casos en ese periodo. También podemos ver el total de casos anual, esto es del 2019 en Perú, que ha llegado hasta los 4.300, y el 2020 y 2021 ha bajado. Sin embargo, esto se le puede atribuir al efecto que ha tenido la pandemia. También tenemos que considerar que dentro de los países más endémicos que habíamos visto en América del Sur, Chile, Argentina y Perú, Perú es el que tiene la mayor cantidad de casos. Y en esta gráfica podemos ver la distribución de niños afectados, ¿no?, que son menores de 15 años por país, y también vemos que más o menos el 20% se llega a afectar, y Perú también sigue teniendo la mayor cantidad de población afectada. También podemos mencionar que hay varios genotipos del Echinococcus granulosus y tenemos del 1 al 10, pero en Perú se ha aislado el 1, el 6 y el 7. El 1 lo han encontrado en los quistes hidratídicos, ¿no?, en las alpacas, ovinos, o sea, las ovejas, las vacas, las cabras, los cerdos y también en los humanos. El G6 también se ha descubierto en los humanos, y de estos el genotipo 1 es el que tiene más afección en la enfermedad, ¿no?, de la hidratidosis quística. El 95% de los casos es causado por el genotipo 1. Entonces esto lo podemos correlacionar con esta gráfica. Tenemos que justamente el genotipo 1 tiene mayor afección en el pulmón, en el hígado, y el 20% más o menos en el pulmón, y el 7% ya va a otras partes, ¿no?, que puede ser el cerebro, puede ser la misma piel, entre otros. Sin embargo, estudios de solo el Perú, esto es a nivel mundial, de solo el Perú, han encontrado que en realidad en el Perú la hidratidosis es más frecuente en la localización del pulmón, no del hígado, es el pulmón, que llega hasta el 60% de los casos. Entonces vamos a ver rápidamente el ciclo evolutivo de este parásito, comenzando con sus formas, ¿no?, con su morfología. Tenemos que el parásito en su forma adulta es un pequeño gusanito, es un cesto de hecho, que mide de 3 a 7 milímetros de longitud. Está conformado por una escolex, o sea, una cabecita, un cuello y su cuerpo, que va a estar segmentado en proglótides. Cada proglótide almacena huevos, y cada uno puede llegar a almacenar hasta 587 huevos. Estas proglótides son excretadas junto con la materia fecal del perro cada 15 días. Eso quiere decir que cada 15 días vamos a tener una liberación de 587 huevos por cada perro que esté infectado. Y cada perro puede tener varias de estos Echinococcus granulosus. Ahora, una característica de los huevos es que son altamente resistentes, porque tienen una capa, una pared queratinizada de alta resistencia, y esto va a hacer que puedan soportar temperaturas extremas. Por ejemplo, puede llegar a estar viable por 294 días a 7 grados centígrados. Ya si va aumentando la temperatura, como la temperatura ambiente ya más o menos solo un mes, y ya a temperaturas altas de 60 a 100 ya solo llega hasta 10 minutos de vida. Estos huevos tienen un tamaño de 30 a 40 micras
y adentro está la oncósfera, que es como el embrión que tiene ganchitos, ¿no? También se le conoce como hexacanto, ¿no? Embrión hexacanto. Y la forma larvaria es la hidátide en sí. El hidátide es lo que se va a encontrar dentro de los tejidos infectados en el humano o en los hospederos intermediarios. Y alrededor del hidátide se va a formar una capa debido a la inflamación del mismo tejido. Entonces, esa capa inflamatoria llamada adventicia con el hidátide, todo junto va a formar el quiste hidatídico. Ahora, del hidátide es necesario conocer que está conformada por dos capas y adentro tiene líquido que es producido por en el mismo metabolismo del parásito. Este líquido contiene en su mayor parte agua, tiene proteínas, lípidos y glucosa, y dentro de las proteínas vamos a incluir inmunoglobulinas y anticomplemento. Dentro del hidátide tenemos a los quistes hijos, que van a formar los escólices, van a tener ganchos y vesículas prolígeras, y todo esto en general se va a denominar arenilla hidatídica, que luego ya vamos a ver por qué es importante. Y el crecimiento del hidátide es lento, ¿no? Si se dan cuenta, crece de 1 a 5 milímetros por año en el 30% de los casos y en el 43% de 6 a 15 milímetros. Esto da un promedio de 1 centímetro de crecimiento al año. Entonces, el ciclo evolutivo, vamos a comenzar con la forma adulta, que va a estar en el hospedero definitivo, que es el perro. Echinococcus granulosus, por los ganchos que tiene su corona con ganchos, va a estar pegada en las criptas del ileum del intestino del perro y va a formar los proglótides. Aquí vamos a ver una proglótide con los huevos. Y cada 15 días el huevo se va a ir eliminando. Y cuando se elimine, la proglótide se disuelve y suelta los huevos en la materia fecal del perro, y vamos a tener libres a estos huevos. Y como debido al viento, a las aves, a las mismas pisadas de los animales, o incluso pueden liberar estos huevos en el agua, por ejemplo, es que estos huevos van a diseminar por grandes espacios de terreno. Y puede infectar, por ejemplo, al pasto, al agua que van a tomar los animales, y es por esto que el hospedero intermediario se va a infectar. Entonces, una vez que el huevo entra, va a llegar al intestino, se va a disolver esa capa fibrosa que tenía y se va a soltar el embrión hexacanto, que con sus ganchitos se va a unir a la mucosa intestinal, va a atravesarla y va a pasar a las vénulas portales y a los linfáticos que tiene. Y con eso es que llega a la circulación y va a llegar a los tejidos destinatarios, ¿no? Que, como dijimos, más común es el pulmón y el hígado. Y ahí es donde el embrión se va a vascularizar y va a formar se va a transformar en su forma larvaria, ¿no? Y va a formar el quiste hidatídico y va a comenzar a crecer. Entonces, el problema viene acá cuando el perro tiene contacto con las vísceras de los animales, ¿no? Una vez que matan al animal, el perro, al comerse las vísceras, se va a volver a infectar. Y es como así se va repitiendo el ciclo, ¿no? Porque se comen las vísceras, lo que está adentro, que son los esqueletos, se liberan y se vuelven adultos, y otra vez se repite todo el ciclo. El humano aquí entra al infectarse accidentalmente con los huevos, porque, como dije, estos huevos pueden liberarse al agua y el humano puede tomar así agua contaminada, o incluso con el contacto con los perros, porque a veces los huevos se quedan pegados en el pelaje del animal y con el contacto pueden ingerir estos huevos. O también en el caso de los niños con la geofagia, ¿no? Como son chiquitos, no saben mucho de eso, entonces comen tierra, la tierra puede estar contaminada y ingieren estos huevos. Entonces, la patogenia se deriva de dos formas. Cuando el quiste esté intacto, es sobre todo por la expansión del quiste. Como está creciendo, va a crear esta presión sobre las estructuras adyacentes, y esto puede crear necrosis y obstrucción de los conductos, ¿no? Si es el caso del hígado, va a ser una obstrucción de tipo biliar, y si es de los pulmones, obstrucción de las vías aéreas, y también puede comprimir los vasos. La capa fibrosa que les mencioné, que se forma alrededor del hidátide, también se puede considerar como daño, porque ese tejido ya no se va a recuperar. Y los quistes pulmonares suelen ser mucho más extensos porque el pulmón es más compresible, entonces suele crecer más amplio que en el hígado. Ahora, una vez que se rompe el quiste, por cualquier motivo en realidad, van a darse síntomas, pero por la salida del líquido y de la arenilla hidatídica del tejido pulmonar, al tejido pulmonar, perdón. Porque esto puede dar una reacción de hipersensibilidad y puede incluso llegar hasta shock anafiláctico. Y también se pueden formar otros quistes secundarios, y pueden formarse quistes múltiples, o se puede sobreinfectar.
Ahora, no se ve bien en la imagen, pero aquí tenemos una radiografía de tórax y esta zona que parece como una masa en realidad es un quiste hiatídico hialino gigante. Y aquí tenemos otros más. Y justo las flechitas están señalando como 4 masas, ¿no? Que tienen paredes bien delimitadas. Vamos a ver si luego se ve mejor. Bueno, entonces la clínica, en cuanto a la hidatidrosis pulmonar, cuando se dice que recién cuando el quiste llega a medir 5 a 6 centímetros es que presenta los síntomas. Y vamos a tener principalmente dolor torácico, disnea y tos. Y al examen físico podemos observar matidez cuando hacemos la perfusión, ¿no? Y disminución del murmullo vesicular, incluso puede haber soplos. Una vez que el quiste se rompe, vamos a tener tos intensa, hemoptisis y vómica, que es casi patognomónico de esta enfermedad. Y la vómica es una expectoración de líquido vacío brusca, y es un líquido claro, como se describe como la clara del huevo y salado, aproximadamente de 300 mililitros. O también puede causar anafilaxia, ¿no? Y como complicaciones tenemos a neumotórax, neumonitis eosinofílica, neumonía periquística, puede haber derrame pleural, puede haber una embolia parasitaria también. Ahora, también es necesario conocer cómo afecta al hígado, porque se ha encontrado que hasta en el 10% de los casos vamos a tener quistes en el pulmón y en el hígado. Entonces, en el hígado vamos a tener dolor del hipopeso derecho, fiebre, náuseas, vómitos e ictericia. Y el examen físico es como una hepatomegalia, una masa sobre el hígado o una función abdominal. Y como complicaciones puede haber colangitis, pancreatitis, hipertensión portal, ¿no? Y bueno, si va a otras localizaciones, como el corazón, puede haber daño pericárdico, embolia, y si llega al sistema nervioso central, puede haber parálisis y convulsiones. Bueno, para el diagnóstico nos vamos a guiar de la exploración física, de los antecedentes epidemiológicos, el diagnóstico por imágenes y pruebas serológicas. En el caso de los exámenes de rutina como el hemograma, lo común es encontrar eosinofilia del 5% o más de 300 en valores absolutos, ¿no? Que indica la presencia de un parásito. Entonces, con las imágenes diagnósticas, en realidad lo que la OMS ha planteado es la ecografía. Sin embargo, esto es más que todo para los quistes hidatídicos abdominales. Pero también sirve para la hidatidosis pulmonar, sin embargo tiene que ser de una localización periférica, ¿no? Porque en el caso del pulmón, el mismo aire que tiene va a dificultar un poco el diagnóstico con la ecografía. Entonces, rápidamente para ver cómo es los quistes abdominales, sobre todo, según la clasificación de la OMS, ¿no? El C1 es un quiste de paredes bien delimitadas y es hialino. Y adentro, en algunas ocasiones se va a ver como puntitos, como si estuviera nevando, y eso va a ser el síndrome de nevado. El C2 es ya un quiste pero con vesículas hijas, no vesícula multivesicular. Y estos dos estadios son todavía la hidatidez aférente. En el estadio 3 más bien ya se va degenerando y la membrana se va desprendiendo. Entonces en el C3A ya está desprendida, aquí más o menos se nota cómo se desprende. Y en el 3B como que se está modificando. El 4 y el 5 ya el quiste está casi inviable, prácticamente inviable, ¿no? En el 4 es el contenido homogéneo, ya casi todo sólido, y el 5 ya está totalmente calcificado. Ahora, en cuanto a la radiología, esto es lo que más nos va a servir para el diagnóstico de hidatidosis pulmonar. Y también lo podemos seguir como control de tratamiento. Entonces, para esto es necesario que conozcamos que el quiste hidatídico se puede clasificar en simple o no complicado y en complicado. En el caso de los simples, básicamente significa que el quiste no se ha roto, está totalmente íntegro. Entonces podemos encontrar un quiste con paredes, como esto se acá, ¿no? Se nota toda la pared bien delimitada y no es... También puede ser un quiste con hijas, con vesículas hijas, o un quiste totalmente calcificado como esto, ¿no? En esos casos no se ha roto. En el quiste complicado, en realidad se puede definir como que está roto o que está infectado. En el caso de que estuviera roto, puede ser una ruptura completa o una ruptura contenida. Una ruptura contenida quiere decir que solo la membrana más externa es la que se ha roto, la de adentro está intacta. Entonces, por ejemplo, vamos a tener este tipo de imagen, que es una imagen de semiluna o media luna o signo del menisco, porque la parte de afuera se ha roto y el aire ha entrado y es esta zona que se ve acá, ¿no? Como un menisco. Pero el quiste de adentro, el endoquiste, como lo suelen decir, está intacto, ¿no? Otros signos que vamos a ver, por ejemplo, es el del doble arco. Todavía seguimos con dos contenidos. Uno es ese. Otro que podemos encontrar es el de la burbuja de aire, que va a ser algo parecido, pero solo una burbujita va a estar llena de aire. Por eso es su nombre, ¿no? Ya, ahora sí, con los complicados, estos son los hallazgos radiológicos que podemos tener. Tenemos, por ejemplo, el de doble arco, que
es como una continuación de este signo de media luna, porque una vez que la parte de afuera ya se abre y comienza a entrar el aire, va a ejercer presión sobre el quiste que está adentro, entonces lo va a llegar a romper y vamos a tener esta imagen, ¿no? Vemos ahí entre la membrana exterior y el interior y adentro del interior, como doble A. También tenemos la imagen de serpiente, perdón, primero vamos a ver la del camalote, que es la más común, que es una vez que se rompen ambas membranas y se pierde un poco de líquido, queda líquido y las membranas comienzan a colapsar, ¿no? Y las membranas como que están flotando en el líquido. Ese es el signo del camalote. Otros lo dicen como el de lío, como una flor en agua, ¿no? Porque es como que si estuviera flotando. Aquí tenemos las radiografías donde también podemos ver el signo del camalote, que es como que un quiste con líquido adentro y que es medio ondulante, ¿no? Luego, una vez que ya sacamos todo el líquido, vamos a tener a ver si lo que es la imagen de la serpiente o además en cavidad. La imagen de la serpiente es, ya no hay líquido como pueden ver en esta tomografía y las membranas están colapsando formando como una figura serpenteante. Y más en cavidad es que las membranas ya colapsaron, se han juntado en la parte de más abajo y forman como una masita en la cavidad, ¿no? Y otro es el quiste vacío en el que ya se botó todo el líquido y ya se botó todas las membranas, como este de acá, totalmente vacío. En cuanto a la serología, lo que más se suele utilizar es la prueba de ELISA. Si la vemos, la ELISA IgG es la que tiene, aquí está, de pulmón, mayor sensibilidad, ¿no? Del 60 al 85%. La IgE más que todo sirve para control del tratamiento, seguimiento del tratamiento. También tenemos el Western blot, que es sobre todo más sensible en el caso de los niños. Pero hay que siempre tener esto en consideración, ¿no? Que si es que nos sale negativo no quiere decir que no tenga esta enfermedad, porque la sensibilidad nunca es del 100%, ¿no? Entonces no lo puede descartar, pero sí lo puede confirmar junto con la radiografía. Ya. Y en cuanto al tratamiento, para el caso específico de quistes pulmonares y dentílicos, el tratamiento de elección sigue siendo el quirúrgico. Entonces podemos tener una cirugía conservadora o una cirugía radical. La cirugía conservadora, la técnica de Allende, es prácticamente para cistectomía. Se elimina el parásito, pero no se elimina esta capa adventicia de tejido pulmonar que se forma a su alrededor. Pero en la velar de Pérez Fontanaisis se eliminan todo el quiste, ¿no? Todos los componentes del quiste, incluyendo esa capa de fibrosado. Y en los quistes grandes lo que se recomienda es primero aspirar el líquido del quiste y proteger al mismo tiempo con solución hipertónica para que no se disemine, ¿no? Y en la cirugía radical, sobre todo, se recomienda para las personas que ya tienen muy comprometida la función pulmonar. Por ejemplo, cuando un lóbulo ya más del 50% está comprometido por el quiste, ya se aplica la lobectomía. También puede haber segmentomía o neumectomía, ¿no? Y el tratamiento médico, algunos lo recomiendan cuando el quiste es menos de 5 centímetros de diámetro. Solo en esos casos podría servir. Y la elección es albendazol con una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso por día en 2 tomas diarias por 3 ciclos por 30 días. Es un tratamiento súper bueno. Y hay que considerar las dosis máximas, ¿no? Para niños de 400 miligramos y de adultos 800 miligramos, porque el albendazol tiene ciertos efectos adversos como leucopenia y que eleva las transaminasas y también la bilirrubina. Y ya para culminar con este parásito, la prevención la podemos hacer en el mismo ciclo de vida, ¿no? La prevención primaria antes de la infección puede ser, por ejemplo, en los perros siempre desparasitándolos, en los ovinos, el ganado. Hay una vacuna que puede evitar que estos se infecten y por lo tanto infectar a los perros y que el ciclo siga reproduciéndose, ¿no? En el caso del humano, la prevención primaria es sobre todo la educación sanitaria, siempre lavar las manos, lavar bien las verduras, los líquidos tienen que hervir, el agua tiene que estar hervida. Y ya prevención secundaria abarcaría lo que es el diagnóstico precoz con radiografía o con ecografía, y la prevención terciaria ya un tratamiento ya sea médico o quirúrgico lo antes posible. Bueno, continuando con Ascaris indicoides. Siguiente. Bueno, la definición es que es una infección que está causada por el parásito Ascaris lumbricoides. Y bueno, la etiología son nematos, que estos son gusanos. Y bueno, como vemos, su característica principal es que son alargados, ¿no? ¿De qué manera? De forma cilíndrica. Bilateralmente simétricos, eso quiere decir que si hacemos un corte, tanto su sistema nervioso, su sistema digestivo, se van a encontrar simétricamente tanto izquierda y derecha, ¿no?
y con los extremos de menor diámetro, ya sea masculino o femenino, ¿no? Que poseen un sistema digestivo completo y un aparato reproductor muy desarrollado y tienen sexos separados, ¿no? Femenino y masculino. En cuanto a Ascaris lumbricoides, por su gran tamaño, se encuentran, ¿no?, de 15 a 30 centímetros, y esto va a obstruir algunas vías, ¿no?, ya sean biliares o estomacales, y a la hora de migrar también van a generar complicaciones tanto en pulmón o en corazón, ¿no? Y debido a su tamaño va a generar mayor patogenia, ¿no? Y bueno, se localiza principalmente en el 95% de los casos. Se va a encontrar en el intestino delgado. Eso no quiere decir que no va a haber Ascaris de manera extraintestinal, y no se fija la mucosa, pero sí se adhiere a las paredes. Y bueno, cuando muere espontáneamente después de usar antihelmínticos, son expulsados solos o con las materias fecales. La epidemiología mundial, ¿no?, vamos a ver que se van a encontrar en regiones como México, Honduras, Centroamérica y principalmente, ¿no?, en América del Sur. Las zonas rojas son donde se encuentra la mayor cantidad de Ascaris lumbricoides, junto con la parte de Asia, Oceanía y África del Sur y Central. En Perú, las principales ciudades o departamentos o provincias en general se encuentran en las regiones de Loreto, Cayali, Lambayeque y el Amazonas, pero específicamente Ascaris lumbricoides son las zonas rojas, y de menor prevalencia las zonas anaranjadas y mínimas las de color amarillo. Bueno, para hablar sobre el ciclo de vida, vamos a saber que la hembra, que es la Ascaris lumbricoides, produce 20.000 huevos diarios, ¿no? Bueno, también tenemos que recordar que el tiempo de infección que se va a encontrar en el intestino son de 17 días, y el tiempo para que éstas lleguen a ser adultos y generen una patogenia es de 1 mes a mes y medio, y el periodo prepatente son de 2 meses. Todo comienza aquí en la fase 0, donde nosotros lo ingerimos a través de los alimentos. Los huevos fecundados son eliminados junto con las heces, ¿no? Y estos son ingeridos hacia la boca, y estos huevos, ¿no?, generalmente están en ambientes húmedos o sombreados y en temperaturas que van a estar entre 15 y 30 grados centígrados, y que van a formar las larvas infectantes, ¿no? Ese periodo es de 2 a 4 semanas, por eso es que se da en climas tropicales, como hemos visto que es Loreto, Amazonas, Ucayali. Y bueno, luego vamos a pasar a la segunda fase, que es cuando estos huevos son ingeridos, ¿no?, como dijimos, por vía oral, y pasan al jugo gástrico, y las larvas surgen en el intestino. ¿Qué va a pasar aquí en el intestino? Es que estas larvas van a penetrar tanto en el intestino, y luego de una fase intestinal van a llegar no solo al intestino, ¿no?, van a llegar al pulmón y a veces en corazón. Y bueno, en el pulmón se quedan los 10 últimos días, ¿no? Luego vamos a pasar a la fase 4, donde son eliminados de los pulmones hacia la sangre, donde luego otra vez son deglutidos. Estas larvas que van a ser resistentes al jugo gástrico, después de que haya pasado, que hayan sido deglutidos, van a llegar al estómago, y bueno, se vuelven adultas en el intestino, y estas adultas van a fecundar, después de fecundarse van a generar huevos, y va a comenzar otra vez el ciclo. La patogenia se va a definir de acuerdo a dos criterios, ¿no? La fase de migración, que es la principal, y la fase de localización. La fase de migración, ¿no?, se va a encontrar y se va a caracterizar por una destrucción celular del endotelio de la pared alveolar capilar y del parénquima pulmonar principalmente. Debido a las sustancias tóxicas que va a excedir estos parásitos. También va a haber metabolismos alérgenos, y va a haber una alta eosinofilia, ¿no? Acá se va a generar un síndrome que se llama síndrome de Loeffler, que vamos a explicarlo en la siguiente diapositiva. Y en la fase de localización es cuando ya ha llegado al punto, y va a haber una irritación de la mucosa intestinal, va a haber una absorción disminuida, ya que va a obstruir las paredes del intestino y de la mucosa, ¿no? Y bueno, esta migración hacia otras vías, ya sean biliares, intestinales o pulmonares, van a generar una obstrucción del órgano afectado, en algunos casos abscesos, y en otros casos granulomas. Bueno, estas dos fases, ¿no?, ¿qué clínica nos van a presentar?
En la fase de migración, como dijimos, generalmente migra pulmón. Dentro de ellas vamos a tener la tos presente en estos pacientes junto con la expectoración, aumentado con fiebres y alergias. Justo aquí, cuando migra a pulmones, nos va a causar un síndrome, ¿no? Que es el síndrome de Loeffler. ¿En qué consiste este síndrome? Consiste en que va a haber un cuadro respiratorio agudo, va a haber una fiebre prolongada, va a haber una tos espasmódica y abundante expectoración, y a veces llega a ser junto con sangre, ¿no? O a veces hemóptica. En cuanto a la auscultación, vamos a encontrar estertores bronquiales y signos de consolidación pulmonar. También vamos a encontrar infiltrados neumónicos transitorios. En cuanto a la fase de localización, que ya es más que todo el intestinal, ¿no? Este seminario es de manera pulmonar, estas son de obstrucción intestinal, va a haber dolor abdominal, diarrea, meteorismos, náuseas, vómitos, y bueno, vamos a ver, ¿no?, que va a haber obstrucción intestinal, que no pertenece a este seminario, ¿no? Y bueno, ¿no?, vamos a continuar con la clínica, que la mayoría de estos pacientes, la mayoría, que es el 95%, son asintomáticos, pero cuando llegan a migrar de manera extraintestinal, como son los pulmones, como dijimos, vamos a encontrar la tos seca. Otra característica, otra forma de clasificar, de acuerdo a la clínica, van a ser por síntomas tempranos, que es la fase de migración, o síntomas tardíos, que es la fase de localización. En los síntomas tempranos vamos a encontrar tos seca, esputo sanguinolento en algunos casos y sibilancias. Recordando otra vez que el síndrome de Loeffler es un trastorno respiratorio. Es transitorio y está, en cuanto a los exámenes, vamos a encontrar acumulación de eosinofilos, tanto en los pulmones, debido a la infección por este parásito. Va a haber hipersensibilidad, ¿no? Recordando otra vez que va a haber hipersensibilidad, fiebre, tos, expectoración, estertores y signos de consideración. A veces llega a simular a una neumonía típica. Y bueno, ¿no?, es común en una infección primaria y en evidencias de zonas no endémicas. Y la otra clasificación que dijimos, que se va a encontrar los síntomas tardíos, que va a ser en la fase de localización, ¿no?, la anorexia, malestar abdominal, náuseas, vómitos, propios de una obstrucción intestinal, de una obstrucción de apéndice o una obstrucción de conductos biliares, ya sea pancreáticos, que nos puedan dar como características una colestasis o una pancreatitis, acompañados, ¿no?, de diarrea, meteorismos, náuseas y vómitos. Y bueno, en las fases de migraciones, ¿no?, como dijimos, no solo puede migrar a pulmón, también puede migrar a hígado, en donde va a aumentar el tamaño, va a haber fiebre, malestar general, y en cuanto a lo nutricional va a haber mecanismos de acción, ¿no?, disminución de la ingesta de alimentos, y también puede haber una vía digestiva ascendente, ¿no? A través de esta se puede eliminar estos parásitos, ya sea por la boca, como vemos en la imagen, o por la nariz, que nos pueden causar el reflejo nauseoso y en algunos casos el vómito. Y bueno, en cuanto a las vías biliares, cuando puede migrar, va a encontrar, ¿no?, sintomatología de síndrome de obstrucción biliar, y bueno, va a causar ictericia, fiebre y en algunos casos vómitos. Para el diagnóstico nosotros tenemos que tener en cuenta los antecedentes epidemiológicos, ya sea de la costa, sierra y selva, ¿no?, tener en cuenta a nuestros pacientes, y bueno, los exámenes de laboratorio en la fase inicial, ¿no?, hemograma, y como dijimos al comienzo, una eosinofilia periférica del 5 al 12%. Y para ello nosotros también tenemos que pedir un análisis de esputo, donde vamos a encontrar eosinófilos altos y cristales de Charcot-Leydig. Bueno, vamos a encontrar en cuanto a la serología la inmunoglobulina E, la G y la E elevadas. Y para el examen radiológico, ¿no?, vamos a encontrar, acá hay una radiografía donde vamos a encontrar infiltrados alveolares migratorios, redondos u ovalados, de tamaño variable, como encontramos aquí, y pueden confundirse con, aquí ya tenemos otra radiografía, ¿no? En la fase tardía también podemos encontrar esos signos. El examen microscópico de las heces, también el examen seriado de heces, de Telemann, para la identificación de estos gusanos. Y bueno, en algunos casos, ¿no?, van a salir por la nariz, por la boca o por el recto. También hemogramas, y para las complicaciones, la radiografía de abdomen, ecografía o tomografía. Bueno, acá vamos a encontrar un ovillo de Ascaris lumbicoide, visibles en los rayos X que se encuentran aquí. Y también hay un examen de microscopio que se encuentra aquí, que nos va a permitir, identificar a los huevos de Ascaris en la materia fecal, ¿no? Y se identifica a partir de los 40 días de la infección. Antes de estos días sería improductivo.
Bueno, también de acuerdo a la cantidad de huevos que haya, ¿no? Va a ser leve, moderado o grave. Si es leve, va a ser menos de 5.000. Si va a ser de 5.000 a 50.000, va a ser de causa moderada. Y si son mayores a 50.000, va a ser grave. Bueno, para el diagnóstico, ¿no? Ya dijimos, nos adelantamos un poco, era que nos vamos a ayudar de las imágenes radiológicas, ¿no? En algunas, en la radiografía en abdomen se dibuja la ascaris, lumbricoides, y bueno, también podemos pedir una colangiografía que revela ascaris en las vías biliares, y se observan parásitos solos, o en algunos casos también van a estar enrollados en forma de ovillos, ¿no? Acá hay una tomografía, en la primera imagen, es una tomografía donde, esta es la misma que esta, sino tomadas de otra incidencia, que se muestra en una tomografía donde se muestra un lobillo, ¿no? Que es un conjunto de ascaris lumbricoides, y acá tenemos una radiografía, donde se encuentra en la fase de migración tanto a los pulmones. Y la imagen número 3 es tomada de otra incidencia, donde también observamos un lobillo de ascaris lumbricoides. Para el tratamiento de este parásito vamos a utilizar benzodiazoles, que son antihelmínticos. Y bueno, las dosis, los fármacos que vamos a tener es el albendazol, el flubendazol, el mebendazol, levamisol. El albendazol de 400 miligramos, el flubendazol de 30 miligramos por día por 2 días o por 500. Y bueno, y el mebendazol de 100 gramos 2 veces por día por 3 días o de 500. También tenemos la piperacina, que es un antihelmíntico antiguo, y bueno, ese es de vía oral, también se puede dar en jarabe, de 500 miligramos por kilogramo por día por 5 días, y bueno, y su efecto es relajante de la musculatura del parásito, y está contraindicada en pacientes con complicaciones de insuficiencia renal o con epilepsias. Y bueno, ¿no? También de tercera línea, pamoato de pirantel, que genera una curación al 100%. Y bueno, este pamoato nos puede dar mareos, náuseas, vómitos y diarrea. Y las dosis son de 10 miligramos por kilogramo. Otro fármaco también indicado es la ivermectina, y es un desparasitante en animales. Las dosis son de 200 microgramos, kilogramos. Amebiasis. Continuamos con el siguiente parásito. Este es mi parásito. Bueno, esta amebiasis es una enfermedad también que se va a encontrar en el intestino y está causada por un parásito. A diferencia del ascaris, este es microscópico y bueno, es llamado entamoeba histolítica, ¿no? Como lo vemos aquí. En cuanto a la epidemiología mundial, se encuentra en las zonas del Mediterráneo, ¿no? Ya sea España, España, Italia, África, parte de Oceanía, Australia y en nuestras regiones de América del Centro, todo lo que es Haití, México, parte de Estados Unidos, y en América del Sur encontramos como los principales Brasil, Colombia, Venezuela, parte de Paraguay y Uruguay. En nuestro país, las zonas más afectadas son las zonas de Loreto, Cayali. Y bueno, el ciclo de vida, ¿no? Tenemos dos fases, del trofozoito y de los quistes. La fase del trofozoito es la fase de migración y la de los quistes donde se utiliza para la migración, ¿no? En la primera fase, donde va a ser una fase A, que es una infección no invasiva, en cuanto en la infección B va a ser una enfermedad intestinal, y la que nos vamos a centrar es una fase de una enfermedad extraintestinal, donde va a migrar tanto a los pulmones, donde va a causar la clínica característica, ¿no? Y bueno, los trofocitos se multiplican por una fisión binaria y estos van a causar o van a producir quistes, y estos quistes pueden sobrevivir días o semanas. Y estos trofozoitos son eliminados o se destruyen. La patogenia consiste en esto, que estos trofozoitos se van a adherir a la mucosa del intestino, y estos van a romper la barrera intestinal por las enzimas o sus productos tóxicos. Van a alisar las células intestinales y van a causar inflamación, y una vez hayan abierto las paredes del intestino, van a invadir el tejido. Estos van a invadir el tejido cercano o lejano, ¿no? En el tejido más cercano van a ser los hígados, y el hígado, que es el primer órgano que llega a migrar, y van a causar un absceso hepático, y menos frecuente
en pulmón que pueden causar un absceso pulmonar. La importancia de este seminario es en neumología, entonces fijarnos en los pulmones, ¿no? Puede llegar a través de 3 vías, ¿no? La vía hematógena o por la linfa, o también se puede deber a una ruptura de un absceso hepático y migrar hacia el diafragma. En este absceso hepático puede abrirse a la cavidad pleural y una vez llegado ahí pasa a la parénquima pulmonar, que nos va a ocasionar en estos pacientes fístulas hepatobronquiales y fístulas biliopulmonares. Y vamos a encontrar una consolidación y una formación de un absceso. En cuanto a la clínica, vamos a encontrar de que va a haber un periodo de incubación donde va a haber la mebiasis intestinal que dura generalmente de 1 a 4 semanas, y la que nos importa a nosotros es esta, la mebiasis extraintestinal, porque va a llegar a los pulmones. Y bueno, va a durar desde algunas semanas hasta algunos años, ¿no? La mebiasis intestinal, que va a causar disentería mediana, sangre de color rojo, ¿no? Esto no nos confiere a nuestro seminario. Y bueno, la extraintestinal, donde sí debemos centrarnos, es aquí, donde va a haber un inicio mayoritariamente agudo de los síntomas, ¿no? Junto con los subagudos, que son raros. Como dijimos al comienzo, generalmente en el 95% de los casos, que va a generar un absceso hepático mediano. Y generalmente va a ser un absceso solitario y se va a encontrar en el lóbulo derecho. Bueno, también vamos a encontrar fiebre del 95 al 90% de los casos, una sensación de dolor o opresión, un dolor torácico y una pleuralgia, ¿no? Y en algunos casos va a estar acompañado con diarrea. En cambio, el 5%, que es en menor cantidad, va a ser absceso a otros órganos, ¿no? Especialmente a los pulmones. Y bueno, en casos muy raros y extraños, al cerebro. En cuanto a la pleura, nosotros vamos a encontrar que estos pacientes, si es que hay migrado hasta pulmón, puede haber tos o no productiva, ya sea de contenido bebiano o no. Va a haber hemoptisis, tos con expectoración con sangre, dificultad respiratoria, ¿no? Y también vamos a encontrar un dolor en el pecho, donde específicamente en el cuadrante superior derecho, y el síndrome de la vena cava superior, que ya sabemos que hay por una opresión. Vamos a encontrar edemas, generalmente en tórax, adenopatías, y también vamos a encontrar una fístula hepatobronquial, como la que vemos aquí. Y bueno, va a haber material necrótico que se conoce como salsa de anchoas, ¿no? Para el diagnóstico, ¿no? Para la mebiasis intestinal, como ya sabemos, es un análisis de heces, una ELISA, métodos moleculares, PCR, una colonoscopía con biopsias, pero para el extraintestinal vamos a detectar, ¿no? Serológicos de anticuerpos. También podemos pedir aspiración de abscesos, una muestra de líquido de pus marrón en el exudado, donde se va para hacer una pasta de anchoas, ¿no? Y en cuanto al absceso hepático mediano, vamos a pedir pruebas, ¿no? De función hepática, TGO, TGP o bilirrubinas. Para una muestra de aleación solitaria, vamos a encontrar típicamente, ubicarlo en el pulmón, en el lóbulo del derecho del hígado. Y para ultrasonido, tomografía o resonancia magnética, ¿no? Se van a encontrar lesiones redondeadas bien definidas. Para el tratamiento, para la mebiasis intestinal, vamos a encontrar como agentes luminales como la paramomicina o diloxanida o yodoquinol, y el objetivo es prevenir el desarrollo de enfermedades invasivas. Y para las sintomáticas amebianas extraintestinales invasivas, el tratamiento inicial se da con nitronidazol, como metronidazol y tininosol para erradicar los trofozoitos. Y bueno, seguido de un agente luminal, ¿no? Estos pueden ser ya sea paramomicina, diloxandina o yodoquinol para erradicar los quistes intestinales y prevenir una recaída. Bueno, para procedimientos invasivos vamos a encontrar como la primera línea, la aspiración, que va a ser una punción guiada por una ecografía o por una tomografía. Esta es de manera computadorizada, ya sea de abscesos hepáticos complicados con un riesgo de perforación. Como dijimos, se va a encontrar en el lóbulo izquierdo, ya sea un absceso piógeno o abscesos múltiples. Y también vamos a encontrar el drenaje quirúrgico, que generalmente debe evitarse, pero puede estar indicado por abscesos inaccesibles o abscesos rotos en combinaciones con peritonitis. Continuamos con micosis pulmonar.
Bueno, las tres micosis que vamos a abarcar son las más comunes que podemos encontrar, como la histoplasmosis, la aspergilosis y la paracoccidia-micosis. Entonces, comenzando con la histoplasmosis, que en realidad se ha considerado una micosis sistémica. Esta micosis es de origen pulmonar primario y, como digo, puede invadir varios órganos y diseminarse a varios órganos. Una persona se puede contaminar por inhalación de las esporas del hongo, y este hongo tiene una característica de que es dimórfico. Ahorita vamos a explicarlo mejor. En inmunocompetentes generalmente se va a producir una infección asintomática, o si es que la infección o la inhalación fue muy severa, la exposición, va a haber síntomas respiratorios leves. Mientras que en inmunocomprometidos puede generarse estos tres tipos de enfermedad, ¿no? Una infección pulmonar aguda, infección pulmonar crónica o infección diseminada progresiva. Bueno, en cuanto al hongo en sí, como les dije, es un hongo dimórfico térmico, quiere decir que cambia de forma. Cuando está en su ambiente natural, es decir, a unos 22 a 28 grados centígrados, con una humedad de aproximadamente 70%, vamos a encontrarlo en forma de un moho o filamentoso o micelial, ¿no? Que es esta forma que ven acá, que casi parecía como si fueran tallos, y que tiene, estos son los microconidios y los macroconidios. Estos no son los que se van a aerosolizar con el aire, y es lo que vamos a inhalar y que nos va a infectar, ¿no? Sobre todo las microconidias, que son chiquitas, de 2 a 4 micras, que va a hacer que es posible que lleguen hasta los alvéolos, ¿no? Y tenemos que mencionar también que las excretas de aves y los murciélagos van a facilitar la reproducción de este hongo, porque tiene alto contenido en nitrógeno y en fósforo, ¿no? En el caso de la segunda forma, la levadura, esta se va a presentar ya en el hospedador a una temperatura de 37 grados centígrados. Estas levaduras también son pequeñas, de 2 a 5 micras, y los vamos a identificar dentro de los macrófagos y otros fagocitos. La epidemiología en realidad está distribuida a nivel mundial, pero como podemos ver, hay ciertas zonas que son más endémicas. En el caso de Sudamérica, casi toda la parte que es selva o parte de la Amazonía es la que va a estar con mayor prevalencia de esta enfermedad. Y se le ha considerado la micosis respiratoria más frecuente en el mundo. Hay hasta 40 millones de enfermos y 200.000 casos nuevos por año a nivel mundial, ¿no? Los focos, como ya dije, son esas zonas tropicales. También pueden haber bosques, parques, cuevas, silos, los árboles huecos y las riberas de los ríos. Cuevas porque recordamos la presencia de los murciélagos, ¿no? Las especies de los murciélagos. Áreas endémicas en el Perú se ha identificado a Huánuco, la Cueva de las Lechuzas, Tingo María, Pucallpa, Iquitos, Oxapampa y San Francisco de Ayacucho. Como digo, generalmente selva y ceja de selva son estas zonas de alto riesgo. Entonces, factores de riesgo. Tenemos que considerar que el suelo puede contaminarse hasta 20 centímetros por debajo de la superficie, ¿no? Y una vez que movemos este suelo que se dispersa, estas partículas, las que habíamos visto, estos microconidios, van a aerosolizarse, y las personas quedan expuestas, ¿no? Las que están a su alrededor. Entonces, actividades con alta exposición encontramos a las excavaciones, la limpieza de las deyecciones de aves, exploración de cuevas, demolición o remodelaciones. Y también podemos decir que antes esta enfermedad se consideraba netamente rural, por donde se suelen encontrar estos hongos. Sin embargo, ahora ya también se la considera urbana, precisamente por este cambio de suelo que ha habido, ¿no? Que ya estamos construyendo en las zonas que antes eran bosques, que eran incluso cuevas, se puede decir. Entonces, como que se mueve el suelo y las partículas ya se van por todos lados, estos microconidios. Las enfermedades malignas del sistema reticuloendotelial o los inmunodeprimidos están en especial peligro, ¿no? Especialmente el VIH, linfomas, leucemias, los que reciben radioquimioterapia y el uso de corticoides prolongado. En el caso de los lactantes y ancianos también se ha visto que pueden ser propensos a esta enfermedad, y hay que recalcar que no es contagiosa de persona a persona. Sin embargo, hay algunos incidentes de laboratorio, como que se inoculan accidentalmente o inhalan los cultivos, que pueden hacer que estas personas también se enfermen. Dentro de la patogenia, tenemos que estos microconidios, una vez que los inhalamos y llegan al alvéolo, son captados por los macrófagos. Dentro del macrófago es que se transforman en las levaduras y comienza la gemación, se comienzan a reproducir y van a impedir la acción de los mecanismos fagocitarios. La levadura se va a multiplicar. Aquí justo vemos, este es un macrófago y cómo la levadura se ha multiplicado dentro del macrófago, ¿no? Y estos fagosomas los van a ser como vehículos para la levadura, para ir hasta los ganglios linfáticos, a la sangre y llegar al sistema reticuloendotelial, ¿no?
Recién cuando pasan 2 semanas de la infección es que vamos a desarrollar la suficiente inmunidad celular liderada por los linfocitos CD4 para detenerlo, ¿no? Entonces se van a activar los linfocitos T, que van a activar los macrófagos, y estos en un hospedador inmunocompetente van a formar granulomas. Posteriormente se va a fibrosar y se va a calcificar, y hasta ahí nomás debería llegar la enfermedad. Sin embargo, si tenemos un hospedador con una neumopatía estructural, alguna alteración en su pulmón, vamos a hacer que esta eliminación del hongo se entorpezca y vamos a llevar a una neumopatía crónica que va a estar caracterizada por inflamación progresiva, necrosis cística y al final necrosis cavitaria, no se va a cavitar. Ahora, si el hospedador está inmunocomprometido, entonces la infección no se va a contener, porque recordemos que necesitamos a los linfocitos CD4, ¿no?, para contenerlo. Entonces, especialmente en el VIH, es que se puede diseminar por todo el sistema retículo endotelial y puede llegar de los pulmones a médula ósea, vaso, hígado, a las glándulas suprarrenales, incluso a las membranas mucocutáneas, ¿no? En cuanto a la clínica, esta va a depender de la intensidad de la exposición, el estado inmunitario y la estructura del pulmón, como ya hemos visto en los factores de riesgo. Entonces, podemos tener estas formas. Si el hospedador no tiene ningún factor de riesgo y tiene una exposición leve, es generalmente sintomático. Si es que no tiene factor de riesgo, pero la exposición ha sido alta, se puede desarrollar la historoplasmosis pulmonar aguda, que es clínicamente manifiesta. Ahora, si sí tiene factores de riesgo y tiene algún defecto inmune, es que se desarrolla la diseminada progresiva. Y si es que tiene algún defecto estructural, es que desarrollamos la pulmonar crónica. Y algunas secuelas pueden ser excesiva respuesta fibrótica o por hipersensibilidad, ¿no? Ya, entonces vamos a ver cada una por separado. Aquí tenemos la pulmonar aguda. Esta es, como ya dije, en inmunocompetentes, donde el inóculo ha sido importante, o en lactantes o ancianos, ¿no? El periodo de incubación va a ser de 7 a 21 días, y dentro de la clínica vamos a tener que es como si fuera un resfrío por influenza, una tos seca, disnea, fiebres, calofríos, dolor torácico, cefaleas, mialgias, anorexia y también fatiga. Ahora, si es que ya la expresión fue demasiado masiva, puede llegar a insuficiencia respiratoria aguda. Y hasta el 5-10% de los pacientes podemos tener atalgia, ortitis o eritema nodoso. En la histología lo que vamos a encontrar es una bronconeumonía, y a partir de las segundas semanas que recién se van a formar los granulomas. Por ejemplo, aquí tenemos una biopsia en un paciente que tenía este tipo de enfermedad, y en la radiografía de tórax encontramos infiltrados neumónicos en parches y linfadenopatía ciliares o mediastinales, ¿no?, porque recordemos que afecta el sistema reticular endotelial. Entonces, aquí, por ejemplo, en la radiografía tenemos este infiltrado, como dicen, parches, que parecía un patonal violar. Y aquí tenemos las linfadenopatías, ¿no?, PI. Entonces vamos a sospechar de que un paciente puede tener esta enfermedad si es que tiene el antecedente de exposición y si es que no responde a los tratamientos antibióticos, porque generalmente si tenemos esta clínica, uno podría pensar es una neumonía y le dan antibióticos. Si no responde, entonces podemos sospechar de una histoplasmosis pulmonar aguda. Ahora, la pulmonar crónica, como dije, es casi exclusivamente cuando el paciente ya tiene alguna alteración estructural en el pulmón. Entonces, factores de riesgo podemos tener el tabaquismo, el hipoco, enfisema. Y como clínica ya tenemos la fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, empeoramiento de los síntomas, ¿no?, de la disnea, tos productiva y hemoptisis, siempre y cuando ya se formen las cavitaciones. En la imagenología vamos a poder encontrar infiltrados también en parches que ya van a evolucionar incluso hasta consolidaciones, afección sobre todo de los segmentos apicales y la formación de grandes cavidades y fibrosis y de engrosamiento pleural. Aquí, por ejemplo, podemos ver justo en las zonas apicales, ¿no?, estas lesiones ya tipo ya crecían cavernosas. También se pueden clasificar en ganglios ciliares y los mediastínicos. Y como criterios para sospechar de esta enfermedad tenemos que los síntomas hayan durado más de 3 meses, que haya estos infiltrados justamente de este tipo apicales, cavitados, y que haya un enfisema subyacente o una patología neumonar subyacente, ¿no? Aquí también tenemos una tomografía y aquí se puede ver la cavitación, ¿no?, incluso un poco de engrosamiento pleural. En cuanto a la diseminada progresiva, esta ya es la más fuerte, es para los pacientes inmunodeprimidos, sobre todo cuando el CD4 está a menos de 150 células por mililitro. Incluso esta se puede clasificar en aguda, subaguda y crónica, y la aguda es la más severa y se desarrolla en menos de 15 días. Y en clínica viene como síndrome febril, malestar general, pérdida de peso, tos y diarrea, porque ya es común que afecte al tubo gastrointestinal, se disemina hasta ahí. Como complicaciones puede haber meningitis, síndrome de Addison, puede hacer un shock séptico o una coagulación intravascular diseminada.
Y en el examen físico vamos a encontrar crépitos, linfadenopatías, esplenomegalia y también lesiones cutáneas, petequias, ¿no? En el laboratorio podemos encontrar pancitopenia, sobre todo anemias es lo más común, transaminasas y la LDH va a estar elevado. Y en la radiografía de tórax podemos encontrar ya patrón difuso diseminado, ya casi un patrón miliar, ¿no? Como aquí más o menos se puede observar, y en la tomografía se observa mucho mejor, ¿no? El patrón miliar que ya desarrolló el paciente. Cuando es subaguda ya es una evolución más lenta de 1 a 3 meses, pierde peso también, la fiebre se prolonga y tiene las mismas, un parecido, solo que se demora más tiempo. Pero es más común las lesiones cutáneas y úlceras en el tracto gastrointestinal. Y en la crónica ya lleva más de 3 a 6 meses y básicamente solo hay letargia y adinamia, por eso es que su diagnóstico es más difícil y es cuando ya lo diagnostican ya hasta en una etapa bien avanzada. Entonces, para el diagnóstico nos podemos guiar del cultivo, que en realidad es el gol estándar, pero el problema es que requiere hasta 4 semanas para el diagnóstico. Entonces, es mucho tiempo para instalar el tratamiento, ¿no? Entonces, podemos hacer un examen directo, que en realidad no es muy sensible, pero sí sirve en cuanto hay muestras de médula ósea o incluso los lavados bronquialveolares. Y aquí vamos a ver el histoplasma capsulato en el interior de los macrófagos y neutrófilos. En cuanto a la biopsia, se utiliza esta coloración, pero lo que más se suele utilizar son las pruebas inmunológicas. La detección de antígenos sirve para las que son agudas, ¿no? Aquí tenemos la histoplasmosis pulmonar aguda y también la pulmonar diseminada, sobre todo su forma aguda, porque vamos a tener gran fagocitosis de estos hongos. Y la inmunodeficiencia y filtración del complemento ya es para detección de los anticuerpos. Y esto sobre todo se va a dar en la histoplasmosis pulmonar crónica. Y en cuanto a la prueba intradérmica que se hace con histoplasmina, esto básicamente solo indica que has tenido contacto con el hongo y entonces no vas a poder diferenciar cuál de las formas tienes, ¿no? Pero sí que en algún momento has estado en contacto con el histoplasma. Entonces, si nos vemos la sensibilidad, el más sensible en realidad es el cultivo, pero como dijimos, es mucho tiempo para que salga positivo. Entonces, nos podemos guiar de las pruebas serológicas. Y en tratamiento, dependiendo de la forma de enfermedad que tengamos, es que se da el tratamiento. Si tenemos una neumopatía aguda, en los que son inmunocompetentes, a veces se los deja sin tratamiento, pero si ya tiene hipoxia o ya una neumopatía, ya le damos anfloxaricina B-lipídica. Y el tratamiento dura hasta 12 semanas, ¿no? Junto con el hidroconazol. Pero si ya es cavitaria crónica, ya le damos hidroconazol, pero por 12 meses, todo un año. En el caso de la diseminada progresiva, también le damos anfloxaricina B-lipídica durante 2 semanas y luego le cambiamos a hidroconazol y también es durante todo un año porque la enfermedad puede ser que tenemos que asegurarnos que ya está totalmente tratada. Y si es que afecta el sistema nervioso central, es el mismo tratamiento, solo que también hasta 12 meses. Ya vamos a acabar, no se preocupen. Ya, seguimos con la aspergilosis. El caso de la aspergilosis ya se considera un hongo oportunista, sobre todo porque en realidad nos vamos a dar cuenta que estamos continuamente expuestos al aspergillum. Este es un hongo ubicuo y es de distribución mundial y vamos a tener diversas manifestaciones, ¿no? Porque en realidad tenemos varios tipos de aspergillus, tenemos hasta 185 especies y 19 son patógenos. De todas ellas, el fumigatus es el más común y el que va a causar hasta el 90% de los casos de la aspergilosis invasiva, que es la más fuerte. Otros tipos de aspergilosis son la crónica y las formas alérgicas. Ya, el hongo en sí es filamentoso, es saprofito y una de sus características es que va a estar con islas septadas que se ramifican en 45 grados. Aquí se puede ver, ¿no?, cómo llega la y se ramifica casi como formando una Y, siempre a 45 grados. Van a tener gonirias, son estas cositas de acá, igual que parecido al histoplasma, que van a ser de un tamaño de 2.5 micras. Estas van a ser como esporas, ¿no? Esto es lo que se va a utilizar y va a estar en el aire prácticamente, en el polvo. Y este hongo está por todos lados porque solo necesita una fuente de materia orgánica y un poco de humedad para reproducirse, no por esporulación asexual, por eso es que son ubicuos. Entonces, cuando hay una esporulación profusa, que es típica de este hongo y es amplia distribución, prácticamente el hombre siempre está en contacto con el hongo. Y ambientes externos vamos a encontrarlo sobre todo en el heno, en el material que se relega en los hilos, basuras, abono, polvo en la tierra e incluso polvo de las aves. En ambientes cerrados puede ser en polvo de las edificaciones viejas, bodegas, áreas de construcción e incluso en hospitales. También este hongo no se transmite de contacto por persona a persona, pero en algunos hospitales he visto como que brotes epidémicos, sobre todo en esas áreas donde están los pacientes inmunodeprimidos, ¿no?
Entonces, en algún momento se llegó a pensar que pudo haber sido que sí se transmitía de persona a persona. Sin embargo, lo que se descubrió en esos casos es que había un factor ambiental involucrado, ¿no? Podría ser que el aire acondicionado esté mal o que que no se esté limpiando bien y que los pacientes estén expuestos al hongo. Entonces, todos los pacientes desarrollan la enfermedad. Es necesario también decir que se desconoce el tamaño del inóculo para que este sea infectante, pero en inmunocompetentes necesariamente tiene que haber exposiciones muy grandes para que recién desarrolle esta enfermedad. Entonces, factores de riesgo, no hay ningún tipo de diferencia entre sexo, edad, raza o el país. La enfermedad no es contagiosa de persona a persona, lo volvemos a recalcar. Y para los tipos de aspergillosis invasiva, la inmunosupresión y la neutropenia severa es el principal factor de riesgo, ¿no? Menos de 500 y que sea una neutropenia por más de 7 días. Y esto sobre todo lo vamos a encontrar en las neoplasias hematológicas, la anemia plástica y en los que van a ser receptores de trasplante de médula ósea, o también en otro tipo de donación de trasplante de órganos, VIH, corticoides o quimioterapia. En el caso de la crónica, aquí vamos a sobre todo encontrar como factor de riesgo el defecto estructural en un paciente. Y en el 10% de los casos se ha desarrollado con la tuberculosis pulmonar. En el caso de las formas alérgicas, es sobre todo cuando estábamos a continua exposición antigénica, ¿no? Sobre todo en algunas ocupaciones como los que construyen, por ejemplo, y están expuestos a más de este polvo. Y el asma y la fibrosis quística también tienen una fuerte asociación con la aspergillosis alérgica. Entonces, como patogenia, los individuos que son inmunocompetentes, al momento de inhalar las esporas, los macrófagos los van a captar y las esporas van a comenzar a germinar, no se van a generar los conillos, centracíficos, como ya hemos visto en las biopsias. Y los macrófagos van a secretar estos mediadores inflamatorios, van a reclutar neutrófilos, se va a activar la unidad celular y hasta ahí nomás debería llegar la enfermedad. Pero cuando el paciente está inmunocomprometido y hay neutropenias, que las cifras van a disrumpir los planos tisulares y van a invadir incluso los vasos sanguíneos, y esto es lo que produce la aspergillosis invasiva pulmonar, ¿no? Puede provocar isquemia, infarto y necrosis tisular. Y cuando tiene una enfermedad subyacente tenemos dos casos: que tenga esta neumonopatía persistente y también inmunosupresión, y eso va a causar una destrucción inflamatoria del tejido pulmonar, posterior necrosis, y se van a formar cavernas haciendo la aspergillosis crónica. Ahora, si es que tiene una neumopatía en la que ya se forma una cavidad preexistente, como ocurre en la tuberculosis, en el neumotórax previo, la sarcoidosis fibroquística o incluso en el EPOC, el hongo va a colonizar esa cavidad preexistente y se va a ramificar, enderezar y formar una bolita del hongo, ¿no? Que se conoce como aspergiloma. Y cuando hay reacciones de hipersensibilidad en las formas alérgicas, se va a producir obstrucción bronquial, inflamación, impacto mucoso, que puede causar compromiso respiratorio. Entonces vamos a ver estas formas a más detalle. Como dijimos, hay una aspergillosis invasora aguda que en realidad puede tener todas estas formas, como ven, puede ir a todos lados, no puede ir a los senos paranasales, puede causar rinitis, infartos cerebrales, endoftalmitis, osteomielitis, puede irse a todos lados. En la aspergillosis crónica tenemos el aspergiloma, la aspergillosis pulmonar necrosante crónica y la cavitada crónica y incluso automicosis crónica. Y en las formas alérgicas tenemos la broncopulmonar alérgica extrínseca y la sinusitis alérgica por aspergillus. Entonces, comenzando con la pulmonar invasiva, aquí vamos a tener un curso rápido que es generalmente fatal, ¿no? A nivel del pulmón vamos a encontrar una bronconeumonía necrotizante con invasión de los vasos sanguíneos. Entonces, como clínica va a haber fiebre, tos, dolor plevítico, taquicardia y como se mueven los vasos sanguíneos, hemoptisis. Complicaciones: puede haber derrame pleural, empiema e incluso simultáneamente puede haber sinusitis aguda por aspergillus. Y frecuentemente se disemina, entonces manifestaciones en el sistema nervioso central puede ser una paresia local, compromiso de los pares craneales, o el paciente puede llegar a convulsionar. Y si va a otros lados puede haber lesiones mucocutáneas, hemorragias digestivas, endocarditis, todo. Entonces, para el diagnóstico podemos guiarnos de la microscopía directa, en lavado bronquialveolar, o podemos hacer una biopsia, pero el cultivo no es tan sensible, son en el 30% da positivo. En las pruebas inmunológicas, ahí sí nos va a ayudar bastante el antígeno galactomanano, que es una proteína que suelta el aspergillus, ¿no? Y que lo podemos encontrar en el suero o en el lavado bronquialveolar. En los hallazgos radiológicos tenemos varios signos, comenzando con el signo del halo, que recordemos que el aspergillus va a infectar o va a llegar hasta los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto va a producir una hemorragia, una invasión pulmonar, y esto se conoce como el signo del halo. Vamos a tener un nodulito y por la parte de afuera ven cómo está medio blanquito, como formando un halo. A eso se le conoce.
que pasa el signo de helado puede progresar a una forma de consolidación y después de que iniciamos el tratamiento, la nodulación va a disminuir de tamaño. Y el momento de disminuir los tamaños que se van a formar estas cavidades que van a estar llenas de aire, ¿no? Ya formando lo que algunos conocen como el signo de la media luna o de Monod. El tratamiento es básicamente policonazol, es lo que todas las guías recomiendan, a 6 miligramos por kilogramo cada 12 horas, por las primeras 24 horas, y luego le bajamos la dosis a 4 miligramos por kilogramo hasta que mejore el paciente, que puede ser desde 3 meses hasta incluso años. Pero es muy importante la reversión de la inmunosupresión, porque si no recomponemos los niveles de neutrófilos a su nivel normal, entonces esta enfermedad va a seguir progresando o la vamos a mantener ahí, pero no va a mejorar el paciente. Luego de la aspergillosis pulmonar crónica, aquí tenemos la forma, la necrosante y la cavitada. La clínica va a ser pérdida de peso, astenia, dinamia, tos, disnea, es muy inespecífico, ¿no? Pero como hay cavidades ya hay hemoptisis y se va a perder la función pulmonar. En el diagnóstico podemos guiarnos de la biopsia o de algunos criterios, por ejemplo que el cultivo de positivo para aspergillus en los aspirados pulmonares y la ausencia de otros agregentes patógenos, ¿no? Prácticamente como si fuera un diagnóstico por descarte. Y también radiografías torácicas características, que son estas lesiones así cavernosas en las zonas apicales. La serología no va a ayudar mucho porque no va a poder distinguir entre todas las formas de aspergillosis crónica que hay. En cuanto al tratamiento, lo vamos a tratar con itraconazol o voriconazol. Y en el caso de que se plantee un abordaje quirúrgico, en realidad no se recomienda mucho porque podemos causar una fístula bronquiopleural, enfisema o incluso empeorar el funcionamiento pulmonar que ya estaba afectado por esa enfermedad previa, ¿no?, que tenía el paciente. Ahora, la forma más común que alguna vez seguramente han escuchado es el aspergiloma, que esto ya es cuando el hongo cavita una cavidad que ya estaba presente, ¿no?, por una neumopatía previa, y ahí es donde se menciona la tuberculosis, por ejemplo. Entonces, el hongo no va a llegar a invadir la pared bronquial o el parénquima vecino, sino que simplemente va a comenzar a reproducirse justo en la cavidad que había dentro. Es de lenta evolución y puede pasar desapercibida y como clínica frecuentemente es asintomática, pero a veces puede haber hemoptisis. Como complicaciones tenemos también las fístulas broncopleurales y abscesos pulmonares, y en el diagnóstico el esputo generalmente sale positivo en el cultivo, ¿no? Y podemos detectar anticuerpos y los precipitantes antiaspergillos en el 90% de los casos. En las imágenes, en rayos X, vamos a detectar una densidad homogénea que va a ocupar esa cavidad. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso tenemos una cavidad y aquí está el aspergillus que no logra ocuparlo por completo, pero en algunos casos sí va a ocupar toda la cavidad y entonces vamos a tener una densidad, ¿no?, casi homogénea. En este caso, el paciente se le han tomado 2 placas. Bueno, estas son tomografías, ¿no? Aquí el paciente está en cúbito supino, se da cuenta que está la columna, y luego se echaba de cúbito prono, la columna está arriba, y se ve como la bolita del aspergiloma se ha movido ha cambiado de posición, ¿no?, como que se mueve dentro de la cavidad. Entonces, para el tratamiento médico es poco útil porque todos los agentes antimicóticos que tenemos es difícil que lleguen hasta a cubrir todo el aspergiloma, ¿no? Entonces, por eso es que se prefiere la resección quirúrgica. Y usualmente es solo una lobectomía, además que puede afectar la función pulmonar, pero si es que por algún motivo está contraindicada la cirugía, se prefiere la observación porque generalmente es asintomática. Y esta es la última forma de aspergillosis que vamos a ver, que es la broncopulmonar alérgica, que se relaciona con el asma y con la fibrosis quística, debido a que estas esporas, que una vez que las inhalamos, van a quedar atrapadas en las secreciones pulmonares, que son viscosas justamente en el asma y en la fibrosis quística, ¿no? Y ahí es donde va a germinar y va a producir los micelios, pero todavía no va a comprometer el tejido. Lo que sí es que va a haber una liberación prolongada de los antígenos micóticos del aspergillus y se va a sensibilizar al paciente. Entonces, por eso es que va a haber exacerbaciones con fiebre, tos, sibilancia, disnea y expectoración. Y va a ser como un asma, ¿no?, porque va a haber atrapamiento de aire y se va a disminuir la función pulmonar. Entonces, como criterios diagnósticos tenemos antecedente de asma, que las pruebas cutáneas sean positivas para el aspergillus, haya precipitinas en el suero, concentraciones séricas de IgE más de 417, eosinofilia también más de 500, infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax o tomografía computarizada, y lo típico es que se formen bronquiectasias centrales en la tomografía también, y una elevación de la IgE o la IgG. Justamente en esta tomografía vemos una bronquiectasia en esta zona, no es una bronquiectasia de tipo quística, ¿sí? Y aquí ya después del tratamiento vemos cómo ha mejorado bastante.
Bueno, y el tratamiento justamente consiste en corticoides e itraconazol, pero 100 miligramos cada 2 veces al día por 16 semanas, ¿no? También es un tratamiento. Bueno, vamos a terminar con la última, que es la blastomicosis sudamericana o paracoccidiomicosis. Esta paracoccidiomicosis también es conocida con el nombre de blastomicosis sudamericana. Bueno, es parte de una micosis sistémica granulomatosa y es progresiva con un desenlace fatal si es que no es tratada. Bueno, esta es una micosis endémica de curso generalmente agudo o crónico y compromete primariamente el pulmón, ¿no? Bueno, la etiología son hongos dimórficos. Los agentes etiológicos son Paracoccidioides brasilensis. Los principales son dos. El principal es este y el secundario es Paracoccidiomioides lutz. Macroscópicamente, las colonias de la forma filamentosa aparecen después de los 20 o 30 días de la incubación a una temperatura de 25 grados. Y presenta un aspecto compacto, ¿no? De color blanco a marrón y tiene una superficie luminosa. En cuanto a la epidemiología, vamos a encontrar de menor a regular a mayor zonas de mayor incidencia. Dentro de ellas están partes de Brasil y Paraguay, ¿no? Como vemos aquí. Siendo Perú una región moderada, de incidencia moderada en las partes del Amazonas. Y también encontramos en las partes de Venezuela y Ecuador. La patogenia comienza aquí cuando ingresa este hongo, ¿no? Por inhalación de esporas, que son filamentos. Tenemos la fase saprofítica de forma micelial. Esta llega y atraviesa los pulmones, llega a los pulmones donde se llama también la fase de levadura, o es parasitaria, y en los pulmones genera la fase levaduriforme, que es la parasitaria, y hay formación de granulomas. En cuanto a la clínica, va a haber dos: la forma aguda o subaguda, que es la paracoccidiomicosis juvenil, que vamos a encontrar que va a llegar a los vasos linfáticos, y estos van a causar fiebre, pérdida de peso, anorexia, poliadenopatías, generalmente en la región cervical, lesión polimorfas en la piel y algo principal también en esta enfermedad, la hepatoesplenomegalia, y en algunos casos va a cursar con ascitis. También vamos a encontrar lesiones osteoarticulares y muy escaso de compromiso pulmonar y de las mucosas. En cuanto a su forma crónica, también va a estar incluida la fiebre, la pérdida de peso, la anorexia, poliadenopatías, infiltrados pulmonares, coadyuvado con una tos seca, una dificultad respiratoria, una producción de esputo, junto con sangre en algunos casos, que se describe como hemoptisis, y vamos a encontrar lesiones en las mucosas de las vías respiratorias superiores, tanto como en boca o en laringe. Vamos a encontrar en algunos casos úlceras con bordes irregulares. Para el diagnóstico de esta enfermedad, el gold estándar es el examen directo, donde vamos a encontrar las muestras respiratorias o por la punción del ganglio, también en la piel o en la mucosa, una biopsia profunda. Este examen directo fresco de distintas tinciones. Y la doble difusión en gel, ¿no? O una inmunodifusión, que son contra inmunoelectroforesis y la fijación de complemento. Y el examen de Lise. Para el tratamiento de esa enfermedad se da la enfermedad local, que es el fluconazol o itraconazol o el ketoconazol. Y si esta enfermedad ha llegado a ser sistémica, la anfotericina tipo B, que se administra de manera intravenosa. Gracias. Muy buenos. Muchas de estas patologías, no todas, pero algunas de ellas, las parasitosis y la psicosis, una clave es el accidente epidemiológico, ¿no? Porque tiene que ser una historia clínica, porque si no hacen eso no van a pensar en las enfermedades, porque muchas de las imágenes que ustedes ven ahí no son clásicas, ¿no? Salvo la tirosis, ¿no? Pero las demás realmente pueden pasar como tuberculosis, ¿no? Sin huecos, sin infiltrados, ¿no?
Entonces, el dato importante es el antecedente epidemiológico, es clave, ¿no? En una condición clínica. Y por supuesto, pues, a veces hay que ser invasivo, ¿no? Hay que hacer, los pacientes hacen broncoscopías, y en el caso de la diagnóstico, bueno, las imágenes también ayudan bastante, ¿no? Sobre la tomografía. Entonces, como digo, no hay nada patognomónico en esto. Clave es, aparte de la clínica, ustedes van a investigar el antecedente epidemiológico, ¿no? La incluyeron ahí a la mediasis, cosas raras como parasitosis, ¿no? Lo más común es la diagnóstico y el síndrome del Leffler, ¿no? Que además del Ascaris, que incluye más el ancilostoma y el espongiloide, eso más, ¿no? Pues más se refiere a veces al síndrome del Leffler porque los síntomas son muy parecidos en realidad, ¿no? De los tres parásitos, ¿no? Que hacen el ciclo de luz, ¿no? Pero acá más se han referido a la Ascaris, pero los demás también están por ahí incluidos, ¿no? Entonces, como repito, ¿no? Tengan en cuenta siempre el antecedente epidemiológico. A veces nos olvidamos de preguntarles de dónde vienen, dónde han estado, y no podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Tenemos en el medio una forma de hacerlo, ¿no? Acá en la universidad tienen ustedes un laboratorio de parasitología y de micología que es muy bueno, ¿no? Muchas veces nosotros enviamos del hospital, venimos acá, ¿no? Y entonces, hemos tenido muchos diagnósticos de pacientes, ¿no? Porque el laboratorio acá es muy bueno. Bueno, los tratamientos, muchos son quirúrgicos y algunos son, pues, ¿no? Médicos, ¿no? Pero son médicos realmente muy prolongados, ¿no? Hay que dar medicamentos durante mucho tiempo porque pueden haber recaídas, ¿no? Muy jóvenes, entonces, mucho tiempo estoy aquí a otro lugar. Mañana me toca clase, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Memoria, creo que?